Bueno, estoy de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Expectativa Noticia, canal 6.4 desde Ciudad Juárez, Chihuahua, para todo el estado. Bueno, como le decía hace unos momentos, ya tengo aquí la presencia del licenciado Eleodoro Juárez González, a quien ya identifica usted muy bien, todos los martes y jueves está con nosotros. Licenciado, ¿cómo está? Bienvenido. Hugo, pues gracias por la invitación, aquí seguimos. Gracias, muchas gracias, licenciado Juárez. Antes de entrar a los temas, que ya tenemos preparados con usted para platicar, que tengo entendido va a ser la revocación de mandato, ¿no? Es la que estamos platicando. Sí, creo que es el que está de moda ahorita. La revocación de mandato. Ese y otros temas, pero ahorita está muy de moda. La revocación de mandato que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso en la intermedia de su gobierno en los primeros 3 años, que algunos lo ven bien, otros dicen que no, que es una estrategia para poder reelegirse, pero ahorita lo vamos a platicar y seguramente esto va a levantar ámpulas, comentarios en algunos de sus seguidores que nos ven aquí todos los jueves. Sí, pero antes seguro. quisiera aprovechar, licenciado, así rápidamente su presencia para que nos hiciera un breve comentario acerca de lo que acabamos de ver del Teatro de la Anda aquí en esta frontera. Yo creo que desde mi punto de vista es un buen proyecto. Hay que rescatar los espacios pocos que tenemos para rescatar eventos culturales, que los artistas se muestren, que conozcamos más el talento de mucha gente de Ciudad Juárez, y yo creo que este sería un recinto muy importante para ese propósito. Sí, cómo no, rescatarlo sería bueno porque tiene que ver con cultura, tiene que ver con arte, tiene que ver con, de alguna manera, el activar las Américas, Calle de las Américas, que es una de las más importantes de la ciudad. Es un teatro que se construyó hace muchos años, pero también tiene muchos años abandonado. Quizá le faltó administración, tendrían que hacer un buen proyecto, cuánto cuesta y si se admite todavía la rehabilitación. Yo soy de acuerdo en que lo rehabiliten incluso con recursos públicos. Sí, me llamó la atención la opinión de la directora de una asociación cultural aquí en Ciudad Juárez, no recuerdo ahorita, a ver si producción me lo dice, en relación al dinero público. Digo, si los eventos que se hacen de la feria en Ciudad Juárez se le inyectan millones de pesos de dinero público, del dinero de los juarenses, yo no sé por qué a esto no se le puede inyectar. Se gastan en pitos y flautas, pudiera haber dinero público, la ANDA darlo en comodato, por ejemplo, para su administración, al municipio o al estado, y que estos le saquen el máximo provecho. Pudiera ser muy útil hasta para escuela de artes, ¿verdad? Hasta para escuela de artes. Bueno, pero pues cada quien tiene su forma de ser y de pensar. Yo recuerdo cuando fui secretario del ayuntamiento de la primera administración de Israel Beltrán se compró el Cine Plaza, que está contiguo allá en la tierra de las presidencia. manzanas, en Ciudad Cuauhtémoc. Manzanas y queso. Sí. Y la próxima administración, la de Beto Pérez, la siguiente, lo rehabilitó y ha sido de gran utilidad. Entonces, estas edificaciones son buenas, bien administradas y valen la pena. Pero en fin, ojalá y se pongan las pilas y logren ponerse de acuerdo y rescaten. El problema me parece que no tiene estacionamiento adecuado, pero pues no es un sector donde haya muchísimo movimiento. Esto reactivaría. Ojalá. Ojalá y que así sea. Bueno, ahora sí, volviendo al tema que nos ocupa en este espacio, la revocación de mandato. Es un tema que ya trascendió, que ya ha sido muy discutido, que ya ha sido analizado, que levantó opiniones en contra, otras favorables. Hay quienes dicen que es para que Andrés Manuel López Obrador siga proyectándose para continuar en otro ejercicio gubernamental. Él ya salió a la opinión pública y dijo, no, yo soy admirador de Francisco I. Madero, del sufragio efectivo no reelección, no me voy a reelegir, tengan ustedes la seguridad de eso, pero persisten las dudas. Hay quienes dicen, no, es una estrategia para que continúe. Desde el punto de vista del licenciado Eleodoro Juárez, ¿cómo ve usted esta situación? Bueno, la revocación de mandato, mire, tendría que hacerse a través del voto popular o de encuestas obligatorias
creo que reformaron la Cámara de Diputados el artículo 35 sería. La verdad no sé porque todavía no conozco la reforma, en qué sentido viene. Sí, de la revocación de mandato a mitad del sexenio del presidente que esté en turno, a petición quizá del presidente, de un porcentaje de la población o de un cierto porcentaje de la Cámara de Diputados y de senadores. Me parece una figura, unos dicen democrática, muy democrática, otros dicen, bueno, es electorero, nada más, es política 100%. Pues creo yo, viendo todas esas posiciones, que desde el punto de vista práctico es perjudicial la revocación de mandato, tanto para la democracia como para el pueblo. O sea, al pueblo la revocación del mandato del presidente de la República no le trae ningún beneficio, excepto que le trae un grave estrés electoral. Usted sabe que en México nos las pasamos en elecciones. Andrés Manuel López Obrador tardó 18 años en llegar a la presidencia y luego cuando tiene 2 años y fracción, oigan, ¿no quieren la revocación de mi mandato? Pues si ya tardó tanto, ¿ya para qué le mueve, hombre? No le vayan a tomar la palabra. Pero ¿no sería también interesante decirle a la gente, a los mexicanos, si no te estoy sirviendo, si no estoy haciendo bien mi papel, si no estoy cumpliendo con las promesas que hice en campaña, tienes la gran oportunidad, tienes el gran poder de decirme, no en 6 años, sino en 3 años, ¿sabes qué? Andrés Manuel, no serviste a México, no cumpliste, por lo tanto, ejercemos la revocación de tu mandato. Insisto, no tiene ninguna utilidad práctica para el pueblo de México y sí le trae perjuicio. Primero, son 30 millones de mexicanos, sí, de ciudadanos, los que dieron su voto a Andrés Manuel López Obrador, hace muy poquito. Y no para que en 2 años estemos otra vez en elecciones o reelección del presidente. Revocación de mandato y reelección es lo mismo. Lo que pasa es que se eligió para 6 años. ¿Sí? Y si en 2 años vamos a estar otra vez a ver si lo reelegimos para los próximos 3 años, para lo cual ya fue electo, es faltar a la seriedad y al respeto del voto del pueblo que se lo dio mayoritariamente como a nadie. Entonces no tiene caso. Lo que queremos es un presidente que sin distractores se dedique a administrar, a gobernar, ¿verdad? A ser un estadista y no esté pensando en la próxima elección. Eso le distrae mucho tiempo y la presidencia de la República no está para tener distractores. Tiene tantos problemas por resolver, tienes tantos conflictos frente a él y cada vez peores. Un trabajo tan delicado a nivel internacional, con la política internacional, con la economía del país, con el desarrollo del país, con la inflación que no se le vaya a salir de las manos, con la paridad peso-dólar, con el crecimiento económico, como para estar pensando en si la gente me va o no a revocar el mandato. Es una figura impráctica, inútil, innecesaria, y si ponen la revocación de mandato, apenas vamos a designar un presidente de la República cuando ya el pueblo va a estar pensando en ver cómo levanta firmas según la mecánica que se siga para fastidiar su administración. No le veo una utilidad práctica, excepto la política, es lo único, pero pues de política ya estamos hasta el tope, de partidos, de elecciones ya estamos hasta el tope. Entonces, más bien lo que un presidente necesita es tranquilidad para gobernar. Mire, la revocación de mandato ya está prevista para los municipios, para los ayuntamientos, miembros del ayuntamiento, en la Constitución de la República, artículo 115, en su párrafo 4. Dice que el Congreso del Estado, los Congresos del Estado, por el voto de las 2/3 partes de los presentes, podrán declarar desaparecidos ayuntamientos cuando estos hayan desaparecido, por supuesto, suspender ayuntamientos, suspender miembros del ayuntamiento y también revocar el mandato, siempre y que tenga la oportunidad los municipios de ofrecer pruebas y alegatos. Esto lo replicó la Constitución local
del Estado de Chihuahua en su artículo 64, apartado F, que son las facultades del Congreso, lo replicó igual que como viene ahí. Entonces la revocación del mandato existe en la Constitución. Incluso me parece que hace años se reglamentó esto, o en la ley electoral, me parece que la ley electoral, la verdad es que tengo que investigar eso. Pero sí nos dio problemas. Voy a hablar otra vez de la primera administración del señor Israel Beltrán Montes. Apenas tenía 6 meses. Y por eso de la revocación del mandato ya estaban levantando firmas y copias de credenciales de elector que para revocarle el mandato. Yo sé que no se podía, porque no es a través de una encuesta, sino es el Congreso el que puede revocar el mandato, no a través de encuestas ni de votos del pueblo. Pero estaba levantando mucho desconcierto político, mucho estrés político. Los enemigos del presidente pues empezaron a ayudar a un líder, otros líderes que aventaban la piedra y escondían la mano, levantando firmas. Luego iban a los medios de comunicación que debemos de revocarle el mandato, porque me parece que la ley decía que cuando tuviera 1 año ya se podía solicitar la revocación de mandato. Sí. Bueno, fastidiaron tanto hasta que yo les dije, ¿saben qué? No junten todas las firmas que marca la ley, hombre. Junten la mitad y me voy yo. No, la bronca no es con ustedes, con el presidente. Bueno, si es con el presidente, es conmigo. Él me llamó. Soy su funcionario, soy el secretario del ayuntamiento. Si él se va, me voy yo. Miren, junten las firmas, me voy yo. Nomás tráiganme la mitad, sirve que sabemos quiénes son los que están firmando, y traigan las copias de las credenciales del elector. Yo me voy, de veras me voy, hombre, ya no estén fastidiando. No juntaron firmas, perdió vuelo esa situación, pero sí causa mucho desconcierto político, porque ahora apenas va a entrar un presidente cuando ya van a empezar a procurar revocar el mandato, y entonces otra vez vamos ahí a otro proceso electoral. Bueno, pero si eso ya está ahí plasmado en la Constitución, entonces hay que reformar también ese artículo para que no haya ese fastidio como usted lo está comentando. Yo espero que el Senado no lo apruebe. Porque, a ver, licenciado, ¿por qué tenemos que aguantar, por ejemplo, a un presidente que en campaña nos juró muchas cosas, nos prometió muchas cosas y nos dijo incluso, se los firmo y se los cumplo, y todas aquellas promesas de campaña que nos hizo ilusionarnos a muchos mexicanos, resultó que en los hechos nada de eso era cierto? Y no solo eso, llevó al país a una hecatombe con dimensiones inimaginables, niveles de inseguridad increíbles, el poder salarial demasiado castigado, las gasolinas subieron, y total nunca se cumplió. Fue un presidente que mintió, un presidente que nos engañó. ¿Por qué lo tenemos que aguantar 6 años? Bueno, por cuestión práctica, por respeto al voto popular. Pero si ese mismo voto popular ahora está exigiendo que se vaya. Sí, pero no puede ser así, porque es impráctico. Es puro alboroto, estamos hartos de elecciones, estamos hartos de ir a las urnas. Todos nos engañan, todo te ofrezco mientras te pesco. Si es para el presidente de la República la revocación del mandato, tiene que ser también para gobernadores, para todos. Tiene que ser para presidentes, tiene que ser para diputados federales, para senadores, para diputados locales, hasta para presidentes seccionales. Oiga, un presidente municipal dura en su encargo 3 años, en el primer año apenas se está acomodando, y lo que le salgan con la revocación del mandato. Un gobernador en 3 años, ¿qué puede demostrar? Un presidente de la República en 3 años, ¿qué puede demostrar? Mire, se lo voy a poner de esta manera. En 1928, para ser exactos, el 24 de enero de 1928, era presidente Plutarco Elías Calles. Se reformó la Constitución en uno de sus artículos para determinar, es en el artículo 83, sí, para determinar que el periodo constitucional del presidente de la República pasaba de 4 a 6 años. Sí. En el 27 se había reformado también la Constitución para permitir a Álvaro Obregón su reelección. Pero entonces en el 28 dice, es que 4 años no son suficientes para desarrollar un programa de gobierno. No son suficientes para que los proyectos que tienen el primer año de gobierno puedan cristalizarse. No puede un presidente de la República en 4 años hacer todo lo que se propuso en su programa de gobierno, porque el tiempo no le da, y por otro lado la administración pública es muy lenta. Entonces dice, no se puede desarrollar
Por eso, ese 24 de enero de 1928 se reforma la Constitución para darle 6 años para que pueda desarrollar todo su proyecto de gobierno. Esa es la situación, Hugo. Mire, a mí me decía algún funcionario de la administración, ¿qué te parece, o qué le parece, presidente, si hacemos una encuesta de opinión al año de mi administración, a ver si la gente lo aprueba? Pues no lo va a aprobar, lo digo, en el primer año no le reconocen a uno absolutamente nada, aunque haga cosas buenas. En el segundo año apenas es para consolidar algunos de los proyectos, y ya en el tercer año te empiezan a reconocer lo que hiciste, para bien o para mal. Y así me pasó en los últimos años, meses de la administración, pues, es cuando me reconocieron. Pero un presidente de la República, si apenas tiene 2 años y ya le estamos revocando el mandato, ya lo distraemos de su atención, ¿qué utilidad práctica tiene eso? Por otro lado, Hugo, ¿qué pasa si al presidente se le revoca el mandato a los 3 años de su administración? ¿Qué es lo que sucede? ¿Vamos a nuevas elecciones para presidente de la República? ¿O el Congreso designa al presidente sustituto? De acuerdo al artículo 84 de la Constitución, tiene la forma de sustituir a un presidente cuando hay una falta absoluta. Por ejemplo, cuando es en los 2 primeros años de gobierno, se nombra por el Congreso un presidente interino y se convoca a elecciones que no deben de ser antes de 7 meses ni después de 9 meses. Ahí se convoca a elecciones para que el pueblo designe al presidente constitucional, porque no tenemos suplente por la historia que hemos vivido con los suplentes. Pues sí, pero si falta en los últimos 4 años, como sería el caso de Andrés Manuel López Obrador, entonces el Congreso designaría al presidente sustituto, porque está dentro de los 4 últimos años. ¿Qué nos ganamos con que nos cambiaran tacos por flautas? O sea, dice el pueblo, ¿sabes qué, Andrés Manuel? Ya no te queremos como presidente. Bueno, pues lamentable. Bueno, ¿quién lo va a nombrar? Lamentable, de veras. Sí. ¿Quién va a nombrar al presidente sustituto? El Congreso. ¿Quién tiene mayoría en el Congreso? Porque se necesita de la mitad más 1 de los miembros del Congreso para nombrar a un presidente. No requieren de una mayoría calificada. Mayoría absoluta es la mitad más 1. Así lo establece el artículo 84. Entonces, estaríamos en ese supuesto. Pero si en la reforma dice que nos vamos a una elección, la elección vendríamos a tenerla dentro de 8, 9 o 10 meses. Bueno, será tema para otro programa, porque lamentablemente se nos acabó el tiempo, licenciado. Lo hablamos el próximo martes. Bueno, con esto voy a ir a una pausa y regresamos con más ya en la parte final de este programa. Muchísimas gracias, regresamos.